La literatura. La literatura fue el campo cultural que más avances tuvo en el Porfiriato. En 1849, Francisco Zarco fundó el Liceo Miguel Hidalgo, que formó a poetas y escritores durante el resto del siglo XIX en México. Los egresados de esta institución se vieron influenciados por el romanticismo. Al restaurarse la República en 1867, el escritor Ignacio Manuel Altamirano fundó las llamadas veladas literarias, grupos de escritores mexicanos con la misma visión literaria. Hacia fines de 1869, los miembros de las veladas literarias fundaron la revista El Renacimiento, que publicó textos literarios de diferentes grupos del país, con ideología política distinta. Trató temas relacionados con doctrinas y aportes culturales, las diferentes tendencias de la cultura nacional en cuanto a aspectos literarios, artísticos, históricos y arqueológicos. El escritor Ignacio Manuel Altamirano creó grupos de estudios relacionados a la investigación de la historia de México, las lenguas de México, pero asimismo fue impulsor del estudio de la cultura universal. Fue cónsul de México en Barcelona y Marsella, y a fines de 1892 se le comisionó como embajador en Italia. Murió el 13 de febrero de 1893 en San Remo, Italia. Poco después, en México surgió el modernismo, abandonando el orgullo nacionalista para recibir la influencia francesa. Esta teoría fue fundada por el poeta nicaragüense Rubén Darío y proponía una reacción contra lo establecido por las costumbres literarias, y declaraba la libertad del artista sobre la base de ciertas reglas, inclinándose así hacia el sentimentalismo. Los escritores modernistas de México fueron Luis G. Urbina y Amado Nervo. El gobierno de Díaz necesitaba lograr una unión nacional, debido a que aún existían grupos conservadores en la sociedad mexicana. Por ello, el Ministerio de Instrucción Pública, dirigido por Justo Sierra, usó la historia patria como un medio para lograr la unidad nacional. En 1908, el museo fue dividido en dos secciones: Museo de Historia Natural y Museo de Arqueología. Hacia principios de 1901, Justo Sierra creó los departamentos de Etnografía y Arqueología. 3 años después, en 1904, durante la Exposición Universal de San Luis, se presentó la Escuela Mexicana de Arqueología, Historia y Etnografía, que presentó ante el mundo las principales muestras de la cultura prehispánica. José María Velasco fue un paisajista mexicano que nació en 1840 y se graduó como pintor en 1861 de la Academia de Bellas Artes en San Carlos. Sus obras principales consistieron en retratar el Valle de México, y también pintó a los personajes de la sociedad mexicana, haciendas, volcanes y sembradíos. Una serie de sus trabajos fue dedicado a plasmar los paisajes provinciales de Oaxaca, como la catedral y los templos prehispánicos, como Monte Albán y Mitla. Otras pinturas de Velasco fueron dedicadas a Teotihuacán y a la Villa de Guadalupe. Durante el Porfiriato se sentaron las bases de la educación pública, que siempre fue la respaldada por los intelectuales del índole liberal. En 1868, todavía durante el gobierno de Juárez, se promulgó la Ley de Institución Pública, que no fue aceptada por la Iglesia Católica. Joaquín Baranda, ministro de la Institución Pública, desarrolló una campaña de conciliación con la Iglesia y aplicó a la educación del aspecto positivista, sin dejar de lado el humanismo. Se buscaba que todos los alumnos tuvieran acceso a la educación básica, pero para ello se tuvo que enfrentar a los caciques y hacendados, además de la falta de las vías de comunicación en las zonas rurales. La instrucción primaria superior se estableció en 1889
y tuvo por objeto crear un vínculo entre la enseñanza elemental y la preparatoria. En 1891 fue promulgada la Ley Reglamentaria de Educación, que estableció la educación como laica, gratuita y obligatoria. Asimismo, fueron instituidos los llamados comités de vigilancia, para que los padres y tutores cumplieran con la obligación constitucional de mandar a sus hijos o pupilos a la escuela. Durante las fiestas del centenario de la Independencia de México, Justo Sierra presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa para crear la Universidad Nacional de México, como dependencia agregada al Ministerio de Institución Pública y Bellas Artes. La ley fue promulgada el 26 de mayo, y el primer rector universitario fue Joaquín Eguía Liz, durante los años de 1910 a 1913. Las escuelas de Medicina, Ingeniería y Jurisprudencia habían funcionado. Pocos años después de culminar la independencia, fue suprimida la Real y Pontífica Universidad de México, ya que había sido considerada un símbolo de virreinato de España, como una muestra de desprecio ante la cultura española. Años después se intentó restaurar la institución, pero las guerras civiles y las confrontaciones políticas lo impidieron. En las escuelas del Porfiriato, la variable fundamental para el cumplimiento de los programas la constituía el maestro. En el periodo de referencia, la creación de escuelas normales fue producto de los congresos de instrucción en 1890. Históricamente, la Escuela Normal de Profesores resultó de la conversión de una preparatoria para mujeres, que funcionaba en la capital, en esa misma ciudad, en 1887. El gobierno federal inauguró la Escuela Nacional de Profesores. Hacia el final del Porfiriato, algunas escuelas normales contribuyeron en la tarea crítica hacia la dictadura. La educación preparatoria. La preparatoria constituyó en la instrucción ejemplar del Porfiriato, que procuró su establecimiento en todos los estados. La preparatoria, al igual que los liceos, mejoraron su contenido y sus instrumentaciones didácticas fundadas en las ciencias físicas y naturales. La educación normal. En el proceso de la fundación de las escuelas se observó la influencia de las instituciones normalistas norteamericanas, tanto en su currículum como en su administración, todo en ello en razón a los pedagogos mexicanos recibieron importante formación en aquel país. El programa de desarrollo de las facultades que se trató de implantar en México tropezó además de la influencia de los presupuestos educativos de algunos estados, con una realidad de 3 siglos de lastre colonial y una lealtad de las masas hacia la Iglesia, que trató de transformar el nateo hacia el Estado. En conclusión, se hicieron grandes esfuerzos por extender la educación pública, lo que permitió que se educaran más niños. Cada vez más gente pudo seguir estudios superiores y así se empezó a formar en todo el país una clase media de profesionales y empleados públicos. Se multiplicaron los caminos, puentes, edificios y escuelas. Los teatros presentaban compañías y actores europeos y pronto el cinematógrafo fue conocido en todo el país. La paz porfiriana fue provechosa para la cultura. Se avanzó en las ciencias, las artes y la técnica. Se fundaron academias, teatros, museos y asociaciones artísticas y científicas. Como en Europa y en el resto de América, hubo una profunda influencia de la cultura francesa que puede apreciarse en la mayoría de los edificios y en los monumentos de la época.